El año 2015 fue un año histórico de cambio de paradigma en el modelo de desarrollo, muy necesario para hacer frente al complicado y difícil contexto internacional en el que nos encontramos, a todos los niveles, económico, social y político. En ese año, los Estados miembros aprobaron en Naciones Unidas la nueva Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados. Más de 150 líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esta agenda se construye sobre los logros y experiencia adquirida por los Objetivos de Desarrollo del Milenio y añadiendo más objetivos focalizados en cuidar el planeta y en la prosperidad y bienestar para todos. En el 2015 también se adoptó la Agenda de Acción de Addis Abeba para la financiación del desarrollo, que trata de ampliar las fuentes de financiamiento del desarrollo, principalmente incluyendo el apoyo del sector privado. Otro acuerdo importante es el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Adicionalmente, se logró a un gran acuerdo para la lucha contra el cambio climático en París, acuerdo cuyo objetivo es poner el límite del calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados. Como ciudadano, me alegra la ambición, el alcance, la profundidad y el valor que nuestros jefes de Estado y de Gobierno han demostrado en el proceso de diseño de la Agenda 2030. Como director regional de UNO Medio Ambiente, tomo la responsabilidad que la comunidad internacional nos ha encomendado para apoyar su implementación. La Agenda 2030 se sustenta en 3 principios que nos exigen una nueva mirada, una nueva forma de trabajar. Me refiero a los principios de universalidad, inclusión, que significa no dejar a nadie atrás, e integralidad de la agenda. El curso que están ustedes participando les dará herramientas específicas para poder poner en práctica los principios de no dejar a nadie atrás y de la integralidad de la agenda. Como todas y todos ustedes saben, la Agenda 2030 está compuesta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas. Cada uno de los objetivos contiene metas específicas, ambientales, sociales, económicas. Son una de las características también particularmente innovadora de la Agenda 2030, es precisamente su nivel de ambición. O sea, realmente aquí estamos hablando ya no de reducir la pobreza, sino de erradicar la pobreza. No estamos hablando de acceso a servicios, sino de la calidad de los servicios. Tampoco estamos hablando de cosas nuevas, como por ejemplo la eficiencia, efectividad y transparencia de las instituciones públicas. Son solo ejemplos para subrayar, digamos, el carácter innovador de la Agenda 2030 y de sus respectivas ambiciones. Uno de los aspectos también más importantes es el carácter inclusivo que tiene la agenda. Cómo estamos pensando en incluir a las sociedades en su sentido más amplio, ¿no? Al sector empresarial, a la sociedad civil, a los individuos. Realmente ese carácter también tiene una dimensión muy importante tener presente. Es básicamente la universalidad de la Agenda 2030. También estamos hablando de resolver problemas como es el caso de la pobreza, a través de un abordaje multidimensional, ¿no? Ya existe un aprendizaje colectivo, la historia nos lo ha dicho, resolver problemas de desarrollo desde un ámbito unidimensional o sectorial no funciona. Tenemos que tener un abordaje multidimensional a estas problemáticas, soluciones multidimensionales a problemas multidimensionales. Y eso es un poco lo que estamos también hablando hoy. No vamos a poder resolver problemas tan graves y estructurales como la pobreza de otra manera. Entonces aquí hay que realmente abordar la problemática puramente estructural para llegar a esa última milla, a la gente más excluida, a las exclusiones duras que llamamos, para realmente resolver ese desafío.
y romper la trampa de la pobreza, ¿no? La trampa de la pobreza entendida también como ese ciclo vicioso de transmisión intergeneracional de la pobreza es, y lo hemos dicho siempre, una problemática estructural, y ese abordaje tiene que darse desde las múltiples dimensiones que lo causan. Entonces realmente estamos hablando de ese enfoque, y el otro enfoque también que es clave es un enfoque más dinámico, un enfoque que no solamente se concentra en las poblaciones más pobres, sino que también en toda aquella población que ha logrado salir de la pobreza, pero que se encuentra en condiciones muy vulnerables. No solo en América Latina y el Caribe, hablamos de 220 millones de personas que están en esa situación. Y la batería de políticas públicas dirigidas a sacar a la gente de la pobreza son muy distintas a las baterías de políticas públicas necesarias para mantener a la gente fuera de la pobreza. Y ese también es el gran desafío al que le estamos haciendo frente. Yo diría también que no podemos olvidar el carácter indivisible de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eso es un poco también lo que nos lleva a estos cursos, ¿no? Cómo hacer esa vinculación entre pobreza y medio ambiente y todos los demás factores y sectores que se ven involucrados, ¿no? De nuevo, hacer particular énfasis en el carácter multidimensional de la problemática y la necesidad de políticas de última generación que lo aborden desde esa perspectiva. Les invito a este curso, que pondrá a su alcance las herramientas, experiencias y conocimientos generados a través del programa que desde hace años la iniciativa Pobreza y Medio Ambiente, también conocido como el PEI por sus siglas en inglés, una iniciativa conjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PEI es un ejemplo de cómo trabajar la coherencia y la integración de la Agenda 2030, enfocándose en los grupos más vulnerables, con programas que integran en la planificación, la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente a nivel nacional y subnacional. Espero que el curso les sea de provecho. Muy buenos días a todos. Y quisiera brevemente darles la introducción y dar los principios y la estructura y la estructura que vamos a tener, un poco darle el marco lógico sobre el por qué estamos hablando de herramientas de pobreza y ambiente. Entonces vamos a hablar un poco de dónde venimos, por qué estamos hoy día hablando de sostenibilidad. Evidentemente de ahí entonces entrar a lo que es la Agenda 2030 en sí mismo, y después dar el cómo se emana y cómo se estructura entonces el vínculo pobreza-ambiente. ¿De dónde venimos entonces? Si hacemos una mirada hacia atrás en la historia, y no solo en términos de los marcos lógicos o la mirada de cómo medir el progreso, si hacemos una mirada hacia atrás sobre cómo hemos entendido el desarrollo y cómo lo movemos hacia adelante, es muy claro y tenemos visto de que el desarrollo de los países ha sido ya desde hace siglos, o sea, no solo en términos recientes, sino que el siglo se ha pensado, se ha entendido como una mejora en los ingresos de las personas, una mejora en la forma de sustentarse las personas, en los cuales se tenían un aspecto
en el cual se sentía o se asumía de que el medio ambiente era un recurso infinito del cual no había que tener mayor preocupación. Ese entendimiento, a medida que la población fue creciendo, a medida que los países fueron desarrollándose en entendido como crecimiento económico, comenzó a entrar en crisis por los evidentes problemas que estábamos teniendo, no solo en términos ambientales, sino que evidentemente también en tremendos lastres sociales que se seguían viendo. Esto fue llevando a una serie de acuerdos globales que reflejaban el cambio en el pensamiento, en el entendimiento y el análisis de qué es lo que significa el desarrollo a través de los años. Si vemos que en particular en la década de los 90 hubo una serie de acuerdos globales que reflejaban esta forma de pensar. Así comenzaron a haber acuerdos sobre la salud, sobre, por ejemplo, reducción de mortalidad materna, sobre el ataque específico a la mortalidad infantil, sobre acceso a agua y saneamiento, sobre educación para todos. Esto en la parte social que le estaban dando, me acabo de decir, bueno, el crecimiento no solo es crecimiento, sino que tenemos que entenderlo en un amplio sentido, que es el bienestar de las personas. Y esto culminó, de cierta forma, en la carga filosófica que presentó el año 91 el informe de desarrollo humano, en lo cual se plantea el concepto de desarrollo humano, que es: vamos a ir más allá del crecimiento, sino que aquí tenemos concepto de desarrollo humano, un concepto de derechos que tienen las personas para tener un nivel de bienestar creciente. En la parte ambiental, por otro lado, el año 92 se llegó a la Cumbre de la Tierra en Río, también conocida como la Cumbre de Río, en la cual teníamos entonces un entendimiento de que necesitábamos que el medio ambiente no es un pozo infinito de recursos, sino que por un lado tiene una necesidad y un derecho de existir per se, pero además como recursos tenemos que controlar. Y así comenzó de ahí, por ejemplo, la Convención de la Biodiversidad, el marco para combatir el cambio climático, entre otros, el marco contra la deforestación, etc. Todos ellos nacieron de esta cumbre que dijo que el desarrollo tenía que incorporar la dimensión de la sostenibilidad ambiental en ella. Estos marcos, entonces, ya teníamos 3 carriles que iban andando en conjunto, en los cuales decían, por un lado, un grupo que se concentraba en el marco, en todo lo que tenía que ver el crecimiento económico; por otro lado, el carril que hablaba de la dimensión social; y un tercer lado, el carril que hablaba de la dimensión ambiental. En el año 2000 ocurrió en Nueva York, en el sistema de Naciones Unidas, se juntaron todos los jefes de Estado en ese momento y se presentó la Declaración del Milenio, que es cuál es la visión, en el momento del cambio del milenio, cuál es la visión que el mundo, que el planeta tiene de sí mismo hacia el futuro. Y es una visión en la cual se habla de eliminar las desigualdades, proteger a los más vulnerables, proteger al medio ambiente, y esta visión fue traducida o operacionalizada en un marco que se llamaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ahora, los Objetivos de Desarrollo del Milenio son más restringidos que la Declaración de Valores, que fue la Declaración del Milenio, y se concentraron mucho más en la dimensión social y enfocado en los países en desarrollo, es decir, los países de menos ingresos en ese momento. Los objetivos de desarrollo del milenio fueron revolucionarios en varias formas.
uno de los aspectos que tuvo revolucionario es que por primera vez se dejaron objetivos numéricos específicos y con un horizonte temporal claro de qué es lo que se pretendía lograr. Esto permitió enmarcar las estructuras, no solo los planes de desarrollo de los países en torno a un set de objetivos que enmarcaban aquellas dimensiones sociales que se necesitaban mejorar, sino que también ayudó a organizar la cooperación internacional. Es decir, se dejaron de tener solo enfoques de aquello de que a un país donante le parecía relevante, sino que estructuraron el apoyo que entregaban tanto financiero como de asistencia técnica en torno al cumplimiento de estos objetivos. Hubo muchísimos logros importantes en los ODM. Por ejemplo, el objetivo de reducir a la mitad la pobreza extrema en el mundo se logró el reducir en la mitad la gente que no tenía acceso a agua potable, se redujo, se logró la equidad, la paridad de género en educación, prácticamente se logró el acceso universal a la educación primaria. Entonces, hubo logros importantes. Pero a pesar de esos logros, en el momento, aunque se hubieran logrado todos, quedan desafíos pendientes importantísimos. Se logró reducir en la mitad, pero eso quiere decir que aún hay 50% de esos pobres extremos que están en la pobreza. Aún hay, y eso representa hoy en día más de 700 millones de personas, aún hay hambre en el mundo. Donde tenemos que casi 800 millones de personas sufren desnutrición. Aún hay 650 millones sin acceso a fuentes de agua potable. Hay problemas en el saneamiento, que es uno de los problemas que no ha tenido casi mejora durante las últimas décadas. Hay más de 2.000 millones de personas sin acceso a servicios básicos de saneamiento. Tenemos serios problemas de salud aún, con niños y niñas, más de 16.000 niños y niñas que mueren al año antes de cumplir los 5 años. Y a menudo son por causas previsibles, por enfermedades donde la solución existe y está a la mano. Los servicios de energía, hay 1.400 millones de personas que no tienen acceso a servicios de energía, y esto restringe la capacidad de actividades que pueden realizar, incluyendo la educación de los niños. La desigualdad ha sufrido un sustancial incremento en el último tiempo, y tenemos grandes desafíos medioambientales. Solo basta ver las noticias, todos los problemas de escasez hídrica que están apareciendo por todos lados, la amenaza del cambio climático que nos lleva a una serie de problemas, desde incremento en las probabilidades de desastres, tanto de tormentas como de sequías, como también cambios en los ecosistemas locales, tanto productivos como de conservación, por el hecho de que la temperatura está cambiando. Ahora, ¿qué pasa? Si empezamos un poco a analizar en forma más detallada qué es lo que ha ocurrido en términos de los distintos desafíos que hemos hablado propiamente tal, vemos de que, por ejemplo, en la reducción de la pobreza no ocurrió en forma igual, no ocurrió en forma pareja en los distintos países del mundo, sino que de hecho esta reducción a la pobreza en la mitad fue principalmente liderada y empujada por lo que ocurrió en China y en unos 2 o 3 países más de Asia, incluyendo Indonesia, donde hubo reducciones masivas de pobreza. Pero si vemos lo que ocurrió en otras regiones del mundo, por ejemplo en África, que es en la África subsahariana, que es la línea celeste que está más arriba en el gráfico, vemos que no solo hubo
se mantuvo sino que creció en buena parte de la década y después del año 2003-2004 comenzó una reducción, pero que es bastante modesta. Si miramos a Latinoamérica y el Caribe, que es lo que nos interesó, que es la línea naranjo-amarillenta que está en la parte inferior del gráfico, vemos que se ha mantenido básicamente estancada hasta el año 2002, donde tuvimos nuestra década dorada hasta el 2008, en la cual se reduce y después se vuelve a estancar. Entonces la pobreza extrema no ha sido igualitaria, no ha sido la reducción en forma igualitaria alrededor del mundo. Y si miramos después si miramos después país por país, vemos que incluso en Latinoamérica tenemos países donde han habido reducciones muy significativas de la pobreza extrema y otros países donde no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado. Y después si vamos un paso más allá y miramos qué es lo que ocurre dentro de los países, vemos que la reducción de la pobreza en los países también es muy desigualitaria. Y esto incluye a China y esto incluye a todos los países del mundo donde hay polos de crecimiento donde se reduce mucho la pobreza y otras áreas y bolsones donde la pobreza se mantiene o aumenta. En Latinoamérica, si vemos la desigualdad, somos la región más desigual del mundo y a pesar de ello hemos tenido algunas reducciones importantes. Este gráfico refleja el coeficiente de Gini en distintas subregiones de Latinoamérica. El coeficiente Gini es una medida estándar de desigualdad por ingresos. Vemos que las distintas subregiones, con la excepción de América Central, han tenido una reducción leve, pero sostenida en términos de desigualdad. Sin embargo, si nos comparamos con otras regiones del mundo, y en particular con la OECD, que es la aspiración de la gran mayoría de nuestros países, es incluirnos y ser parte ya varios países de la región lo son, de la OECD, vemos que el nivel de desigualdad en la OECD es menos de la mitad de lo que es en nuestra región. Ahora, la desigualdad no solo se refleja en la desigualdad por ingresos. Si vemos la participación en el mercado laboral entre hombres y mujeres, vemos que nuestra región está muy al debe en términos de el acceso en la participación al mercado laboral. Y esto es solo una ilustración de la desigualdad de género, donde tenemos también, si vemos los ingresos, los sueldos que se le pagan a mujeres versus hombres, se ve esta misma desigualdad. Si vemos el tipo de trabajos, donde hay división de género también en términos de el acceso a distintos tipos de trabajo, y por supuesto la carga del trabajo no remunerado recae en forma muy desproporcionada sobre las mujeres. Cuando hablamos después de la capacidad de carga del planeta, es decir, los recursos naturales que son necesarios para mantener nuestro nivel de vida hoy en día, vemos que hoy en día, si medimos cuántos planetas Tierra se necesitan en términos de la huella ecológica que tenemos para poder mantener nuestros niveles, vemos que ya a partir de los años 70 estamos consumiendo más de un planeta. Y hoy en día estamos aproximadamente con un planeta y medio en términos de consumo. Y si no cambiamos nada, es decir, si seguimos con la estructura y niveles de desarrollo que tenemos, el ingreso tanto de nueva gente que está el crecimiento poblacional, más el incremento en la huella ecológica que va teniendo la gente, que a los países que a medida que van creciendo, vemos que si no hay cambio vamos a tener más de 2 planetas que estamos consumiendo. Ahora, ¿qué significa esto? No significa que el planeta se destruya, significa que estamos consumiendo las reservas que nos quedan, que le corresponderían para que esto se mantuviera en forma sostenible a futuras generaciones.
En términos de crecimiento poblacional que acabo de mencionar, la población mundial se espera que se comience a estabilizar por ahí por el año 2100 en alrededor de 11.000 millones de personas. Y esto, nuevamente, hay una distribución desigual con continentes que están ya estabilizados en términos de su población, donde ya la población comienza a tener un proceso de envejecimiento que tiene una serie de implicaciones también sobre la estructura y la carga que se necesita para poder darle un estándar y un nivel de vida decente a la gente que ya se está entrando en la tercera edad. Y otros continentes, en particular el África subsahariana, que siguen creciendo en forma exponencial y que se van a comenzar a estabilizar aproximadamente por ahí por el año 2100. Ahora, hay otro problema que es particular para nuestra región y es el problema de la violencia. Si vemos, un indicador de ella, uno de los indicadores más confiables, porque es de los que mejor se miden, hay muchas expresiones de violencia, pero no todas tenemos buenas estadísticas. Pero un indicador es los homicidios intencionales que se miden por cada 100.000 por 100.000 personas. Comparamos a nivel global, si comparamos el número de homicidios intencionales versus el ingreso per cápita de los distintos países, vemos que globalmente hay alrededor de 10 homicidios por 100.000 personas, es como un nivel estándar, es lo que, bajo eso es como el nivel de violencia que existe en la sociedad. Sin embargo, Latinoamérica y el Caribe son todos estos países que están disparados por encima de este nivel base de violencia. Y esto obviamente no incluye a los países que hoy en día están en conflicto. Es decir, aquí no está ilustrado una Siria o este tipo de países, o Yemen. Pero vemos que en nuestra región está varios niveles por sobre esto. Entonces, lo que esto nos está indicando, que no es un problema de crecimiento, no es que a medida que vayamos creciendo la violencia se va a ir reduciendo, sino que tenemos otros problemas estructurales que están llevando a que nuestra región sea la más violenta del mundo. Y si lo miramos en forma subnacional, vemos que hay bolsones de violencia en nuestros distintos países que están obviamente llevando el promedio nacional hacia arriba, pero que tenemos problemas sintomáticos en distintas zonas de la región, que va desde el Cono Sur y pasa por Centroamérica y el Caribe, llegando hasta México en el norte. Esto se conlleva además con, como mencioné anteriormente, el problema de fondo global, que es el cambio climático, que está, por todos los motivos que mencioné anteriormente, amenazando todos los logros de desarrollo que hemos obtenido en estas últimas décadas. Y esto nos llevó más adelante, digamos, esto es una simplificación de los sistemas que presentó el World Economic Forum en el año 2010, en el cual, en el fondo, sí, los sistemas están interconectados. Es decir, ya no podemos seguir pensando que lo que ocurre en el medio ambiente es independiente de las necesidades de crecimiento económico y de las necesidades sociales. Entonces, el World Economic Forum, que es el foro por antonomasia, el foro donde se trata la dimensión económica, la visión económica del mundo, ya acepta, ya presenta el sistema, y esto, como digo, solamente presenta la parte económica de ecosistema, económica ambiental, sino que también, buscando la referencia, podemos encontrar donde se conecta también con lo social, en los cuales todo está interconectado entre sí, desde los problemas fiscales hasta los incrementos en emisiones de carbono y disponibilidad hídrica, etc.
Y esto nos pone, mira, entonces, que ¿cómo vamos a medir? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, lo que queremos ya no es crecer y aumentar nuestro ingreso per cápita como país, sino que lo que queremos es aumentar nuestro bienestar en una forma sostenible. Entonces, una forma de graficar esto es utilizando el índice de desarrollo humano, que con las limitaciones que tiene, permite una idea o entrega una idea del nivel de bienestar de las personas. Y la huella ecológica, cuánto de la capacidad ambiental del planeta estamos utilizando. Entonces, si ustedes miran en el horizonte, en el eje horizontal tenemos el índice de desarrollo humano. Cada una de estas pelotitas representa un país y los colores ahí indican la región. Sudamérica son las pelotitas verdes, Centroamérica y el Caribe son estos puntitos anaranjados. En el eje vertical, entonces, es la huella ecológica per cápita. Más de 0,8 es el nivel de desarrollo humano alto al cual todos aspiramos, un nivel de bienestar alto para nuestras personas. Y menos de 2 es la huella ecológica, la biocapacidad que tenemos en el mundo. Es decir, dado el nivel de tecnología que tenemos, la cantidad de personas que hay, los niveles de consumo que existen, esa es la capacidad que tiene el mundo para ser sostenible. Entonces, esto nos da ese cuadrante celeste que está en la esquina derecha, que es nuestro cuadrante de desarrollo sostenible, que puede ser desde 0,7, que es el nivel de desarrollo humano alto, 0,8, el nivel de desarrollo humano muy alto, y menos de 2. Entonces, el problema está en que los países, a medida que se van desarrollando y siguiendo el modelo de desarrollo que tenemos hoy en día, no se mueven hacia este cuadrante de desarrollo sostenible, sino que se mueven hacia un modelo que está representado por los países de América del Norte y Europa, y algunos países de Asia como Japón y Corea, en los cuales tenemos niveles de desarrollo muy altos, pero también niveles de emisiones, consumo de energía, etcétera, que son muy por encima de la capacidad del mundo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto entonces? Que para poder lograr un mundo en el cual en los cuales aspiramos a tener un desarrollo sostenible, todos los países del planeta, todos, sin excepción, tienen una responsabilidad, tienen un camino que recorrer para poder irnos desde esta trayectoria que nos lleva hacia altos niveles de desarrollo, pero muy por encima de la capacidad de mantener, de la capacidad de carga del planeta, hacia un mundo en el cual tengamos altos niveles de desarrollo, pero que sean sostenibles. Y esta realización y este entendimiento nos llevó entonces, llevó a los líderes del mundo, a los distintos países, a negociar durante 3 años. Dijeron, bueno, se están acabando los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar, estamos felices, satisfechos? No, se llegó a un acuerdo de que, perfecto, estos nos dieron un marco de trabajo muy útil, por lo tanto vamos a tener un nuevo set de objetivos de desarrollo, pero esta vez vamos a incluir las tres vertientes, la parte ambiental, la parte social y la parte económica, en un objetivo, en una mirada de desarrollo que va a ser una mirada de desarrollo sostenible. Y se acogió la propuesta de Colombia de efectivamente de tener un set de objetivos de desarrollo sostenible, y estas se negociaron. Esto fue un producto de una negociación entre países que duró más de 3 años, que llevó a la Agenda 2030 y que incluye los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030, más allá de los objetivos en específico, está basada en 3 principios.
principio de la universalidad, que es lo que mencionaba en la imagen, en el slide anterior, que es que todos los países tienen una responsabilidad para recorrer. Y no solo los gobiernos, sino que todos los actores también tienen una responsabilidad. Estos objetivos hablan y tienen objetivos específicos que se refieren obviamente a la responsabilidad de los gobiernos, pero también a la responsabilidad del sector privado y de otros actores de la sociedad. Y a todos ellos no solo los identifica como beneficiarios, sino que les entrega responsabilidades específicas para poder lograr este estado de desarrollo sostenible. El segundo principio, el principio de la integralidad, que es lo que mencionaba antes, que es que ya no podemos, estos no son objetivos específicos para la parte social o la parte económica, sino que habla de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, pero va más allá. No solo dice que vamos a tener objetivos para lo social, para lo ambiental, para lo económico, sino que tenemos que hacerlo integrado, es decir, tenemos que entender cómo se interrelacionan estas distintas dimensiones. Y esto implica entender dónde hay sinergias, es decir, dónde el perseguir algún objetivo nos va a mover en forma positiva en la consecución de otros, pero también donde hay trade-offs, donde distintos objetivos en el contexto local de un país se contraponen y por lo tanto es necesario lograr un equilibrio que nos permita movernos en forma lo más óptima posible hacia el desarrollo sostenible. Y el último principio es el principio que nadie se quede atrás, que nos llama a ir más allá de los promedios. Es decir, de ese 50% que aún falta por sacar de la pobreza. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que aún no se han beneficiado del desarrollo del país? El progreso ha sido un progreso uniforme, lo cual ha ido tocando los distintos grupos que componen un país en forma uniforme, pero simplemente falta por recorrer este último tramo. O hay grupos, o la pregunta, hay algunos grupos que se están quedando en forma persistente, rezagados, que no se benefician. ¿Y cuáles son? Si existen, ¿cuáles son? Están en base a una separación de género, están en base a una separación étnica, están en base a una separación geográfica. ¿Qué es lo que define a estos grupos que están por detrás? Es decir, el punto es que los objetivos de desarrollo sostenible tienen que beneficiar a todos y por lo tanto para poder hacer esto hace una exigencia de esto. Hay un objetivo específico, hay una meta específica dentro del objetivo de desarrollo sostenible que llama y pide a los países a desarrollar la capacidad para poder colectar datos desagregados y utilizarlos para el desarrollo de políticas públicas. Entonces los objetivos de desarrollo sostenible, como les decía, tienen estas tres dimensiones: el planeta, personas y prosperidad, la parte ambiental, social y económica, pero además tienen otros dos aspectos, otros dos pilares, por así decirlo, que son los que permiten que estas tres dimensiones se logren y sean sostenibles en el futuro. Por un lado, la parte de paz, justicia e instituciones sólidas, es decir, todo lo que tiene que ver con la gobernanza de un país, las instituciones que sean transparentes y que respondan y sean efectivas en la implementación de las distintas políticas, y la parte de alianzas. ¿Cuáles son los medios de implementación necesarios para implementar la agenda, para que esta agenda se implemente y se logre? Y esto obviamente incluye aspectos de financiamiento, pero también incluye otras dimensiones como transferencia tecnológica, comercio internacional, lo que mencionaba anteriormente, la capacidad estadística necesaria, gestión de políticas públicas que tienen que ver con aquellos medios que se necesitan para poder implementar la agenda. Entonces, lo que nos pone esto sobre la mesa es que la agenda es indivisible y no se puede estar eligiendo objetivos, es decir, un país no puede decir me voy a concentrar solo en el objetivo de educación y de salud y el resto no me importa, sino que
la idea es que se prioricen, es decir, el desafío más importante, el desafío más urgente para mi país es la educación y la salud, pero entendiendo la integralidad de la agenda, voy a ver cómo con esta mirada multidimensional, el hecho de yo enfocarme en forma primaria como centro de mi mirada de desarrollo, la educación y la salud, cómo esto también toca las dimensiones ambientales y económicas, y eso hace que mi agenda se mueva en su subconjunto. Ahora, este enfoque integrado va más allá de decir en forma macro estas interrelaciones, sino que si miramos los objetivos específicos, en este gráfico, en la parte del eje horizontal, están los objetivos, los 17 objetivos, y lo vertical son las metas que están contenidas en cada uno de ellos. Y lo que vemos aquí en esta ilustración, los colores, lo que nos están diciendo es que las metas dentro de los objetivos, incluyendo los objetivos que tienen, cada objetivo, como veíamos anteriormente, están aglutinados en objetivos de naturaleza social, del 1 al 5, de naturaleza económica, del 7 al 11, y de naturaleza ambiental, el 6, 12, 13, 14 y 15. Todos ellos las metas tienen dimensiones sociales, económicas y ambientales. Es decir, si nos estamos enfocando en el objetivo de pobreza, para cumplir las metas que están bajo ella, tenemos que tener consideraciones tanto sociales, ambientales como económicas, y lo mismo aplica para todo el resto. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Ya es evidente la relación, o sea, el objetivo de desarrollo sostenible llaman a tener la mirada integrada que entre ellos tiene que analizar y entender el vínculo pobreza y ambiente. ¿Cuál es el concepto? O sea, ¿cuál es el punto de partida conceptual? Es que la pobreza, sobre todo la pobreza rural, tiene una dependencia fuerte del medio ambiente, y mientras más pobreza hay más degradación, y mientras más degradación hay ambiental, mayor pobreza. Y esto se debe a que, si bien digamos, de cierta forma el stock natural es el GDP de los pobres en particular los pobres rurales, lo que nos dice es que, y ellos comprenden esto, pero sin embargo las necesidades de corto plazo superan a los beneficios a futuro, y por lo tanto hay una urgencia por aumentar esa erosión, por aumentar el consumo y aumentar la degradación. Y por lo tanto, lo que vemos es que hay este círculo, como esta espiral, en la cual la persona pobre es a la vez víctima y agente de la degradación ambiental. Ahora, ese era el punto de partida, y ahí es como se comenzaban a analizar esas políticas. Pero la realidad es que es más compleja, evidentemente. Y esto, digamos, a partir de los ODS, hemos analizado esto en forma más. De partida, la pobreza tiene muchas dimensiones, no solo un problema de ingresos, y eso fue el tema de nuestro primer curso que acaba de culminar. Como mencioné, el medio ambiente y los recursos naturales constituyen una parte importante del sustento de los pobres, y esto ya es como decía, el punto de partida. Y esta degradación del medio ambiente y recursos naturales crea una trampa de pobreza. Ahora, hay otras dimensiones. ¿Dónde están ubicados estos pobres? Los hacen los más vulnerables al cambio climático. Además, estos efectos del cambio climático afectan a hombres y mujeres en forma diferente. Y este capital natural
es la principal fuente de sustento entre los hogares rurales y los que viven en los bosques. Entonces, en aquellas zonas donde están aquellos destituidos, que están en aquellos hogares pobres que están en las zonas rurales, se ven afectados por una serie de presiones que los lleva a tener que analizar, que nos llama a analizar en forma más multidimensional este vínculo pobreza-ambiente. También se ha demostrado de que las inversiones en políticas de ambiente y pobreza son buenas inversiones, tienen un retorno muy positivo. De hecho, las inversiones que permiten, por ejemplo, inversiones en agua y saneamiento que reducen las cargas de enfermedades, tienen el DALY, son los días perdidos por enfermedades en los distintos países, por enfermedades atribuibles a relaciones ambientales. Y esto en los países en desarrollo, si uno invierte en reducción de contaminación, en agua y saneamiento, hay un 17% de retorno en reducción de días perdidos, mortalidad y morbilidad por enfermedades, y un 4% en los países de la OECD, de los países desarrollados. Entonces, ¿para qué hablar? Las inversiones predesastres que reducen hasta un 4 o un 5% de las pérdidas de GDP cada vez que un desastre. Entonces, si uno es capaz de reducir esas pérdidas, que se ha demostrado en forma constante en países que tienen más avanzados los sistemas de preparación hacia los desastres, se han reducido en forma significativa las pérdidas de desarrollo cada vez que alguno ocurre, y esto va desde impactos menores por terremotos, por ejemplo, a impactos menores por sequías o inundaciones o incendios que sean relacionados al cambio climático. Y obviamente en la parte del manejo de residuos es una inversión que tiene un impacto muy potente y muy positivo sobre la vida de los pobres, como vamos a ver a medida que transcurra el curso, varios ejemplos donde proyectos del PEID efectivamente han justamente tomado estas áreas para invertir tanto en el manejo del suelo como el manejo de residuos sólidos y la vida y el impacto en la vida de los sectores rurales más pobres. Ahora, la clave es poder determinar el impacto, es decir, tenemos inversiones que están enfocadas en ambiente, inversiones enfocadas en pobreza, y lo que queremos es maximizar el impacto tanto social como el impacto en medio ambiente. Es decir, si tenemos, por ejemplo, en estas zonas, claro, tenemos solo una inversión en pobreza y nos olvidamos de la dimensión ambiental, ese impacto probablemente va a ser muy reducido. Ahora, esta integración es justificable si los beneficios superan los costos, pero los costos no solo medidos en términos de ingresos, sino que los costos a largo plazo en términos de la capacidad de carga y el retorno ambiental. Con eso terminamos la sesión introductoria y vamos a tener entonces ya los próximos módulos. Se va a entrar ya a analizar en forma específica las distintas dimensiones y la forma como desde el punto de vista climático, desde el punto de vista urbano, de manejo de residuos, desde el punto de vista rural, cómo las distintas dimensiones van expresando esta carga, esta integración entre pobreza y ambiente y las herramientas específicas que existen para medirlo y para desarrollar políticas públicas que tengan un impacto en ella. Muchísimas gracias.
Tengo aquí una pregunta, si me están escuchando aún. Me preguntan sobre el tema de la integralidad. Veo que es similar al tema de la multidimensionalidad, pero ¿cómo avanzamos los países sin olvidarnos de salud, educación, empleo, ambiente, etcétera? La función de las políticas públicas y la planificación de los gobiernos debe ser perfecta. Bueno, la perfección obviamente es difícil, digamos, tenemos que aspirar a llegar a ella, pero tenemos que ser pragmáticos de que nunca vamos a lograr algo, algo perfecto en ese sentido. Ahora, integralidad y multidimensionalidad son dos expresiones, o por lo menos así las utilizamos nosotros, son dos expresiones un poco del mismo fenómeno. O sea, la integralidad es la mirada desde la problemática, es decir, nosotros si tú tienes un problema de desarrollo, o los distintos, tú dices, la integralidad lo que te llevas a decir que no puedes separarlo, no puedes trabajar en un silo, es decir, salud como algo que solo le pertenece al Ministerio de Salud, o educación algo que solo le pertenece al Ministerio de Educación, sino que entenderlo en su forma más amplia, en el cual tenemos que la salud es algo que tiene, por ejemplo, que tiene dimensiones o determinantes sociales, que tiene determinantes ambientales y tiene determinantes específicos propios del área de salud. Es decir, hay partes epidemiológicas que tienen que ver solo, o no solo, pero que su mirada es una mirada estricta desde el área de salud. La multidimensionalidad es el tipo de análisis que tú haces, es decir, cómo tú trabajas la integralidad para poder lograr desarrollar un paquete de políticas públicas, es a través de un análisis multidimensional. Y eso te permite entonces, si tú por ejemplo estás enfocándote en un problema de salud, un problema de malnutrición, por ejemplo, en un lugar en particular, tú vas a ver de que hay intervenciones que son estrictas de salud y esas en general tienen que ver a la respuesta al problema, es decir, los tipos de paquetes de multivitamínicos y de otro tipo de apoyos que tú le entregas a las personas que están enfrentándose a un problema de malnutrición. Pero para resolver el problema también tienes que enfrentar, por ejemplo, el problema de, bueno, cómo la gente, ¿por qué no está comiendo? Es porque no hay comida disponible, es porque no tienen ingresos, es porque no tienen acceso a servicios de salud, es porque no saben, hay un problema educativo. Entonces empiezan a aparecer estos determinantes que van a ir, que hay determinantes económicos, hay determinantes ambientales, hay determinantes sociales que incluyen educación, protección social, salud, etc. Entonces, este análisis multidimensional te permite que el paquete de políticas públicas, si bien puede no ser perfecto, sea un paquete de políticas públicas efectivo para resolver el problema y no solo paliar las consecuencias. Espero que haya quedado un poco más claro. Tengo una serie de preguntas. Voy a tocar solo un par de ellas ahora en vivo y el resto las vamos a responder dentro del foro. Primero no solo acuerdos políticos, me preguntan sobre los acuerdos políticos. No solo acuerdos, pero la voluntad política de avanzar en el desarrollo es clave, es decir, es muy importante que haya un deseo de avanzar en el desarrollo. Ahora, si uno mira el 100% de los gobiernos de nuestros países, todos tienen una voluntad de avanzar en el desarrollo.
Entonces la pregunta ahí va también, bueno, pero ¿cómo entendemos el desarrollo? Entonces ahí hay una necesidad, hay una inversión de un capital político sobre aspectos del desarrollo, sobre todo el desarrollo sostenible, que tiene una mirada de mayor plazo, que es un plazo bastante superior a los ciclos eleccionarios de los países. Entonces esa mirada de largo plazo es la que es más difícil de lograr, y esa mirada de largo plazo es la que nos permite hacer este análisis integrado y hacer este análisis multidimensional. Entonces hay un problema de ciclo que tiene que nos descuadra un poco ese diálogo entre lo que es urgente y necesario hoy en día y lo que es urgente e importante también para el político, para su supervivencia como tomador de decisiones, versus lo que deberíamos entender nosotros como una política de Estado, una política de desarrollo de largo plazo. Y ahí entran lo que mencionaba la persona, que es la formación de profesionales. Los profesionales, es decir, los profesionales hoy en día tenemos que ir, hay muchísimos profesionales que están muy bien preparados, pero también tenemos una dimensión y una estructura sistémica que no nos permite movernos en la forma más ágil que deberíamos hacer hacia una mirada de desarrollo sostenible. Por dar un ejemplo, simplemente cuando se mide el crecimiento de una empresa o cuando se mide cuán sana está una empresa, digamos, dentro del sector privado, lo que se mira es el bottom line, los ingresos que están teniendo en forma de ingreso monetario. Pero no miden hoy en día en ninguna de las, muy pocos lugares en el mundo, pero en general en nuestra región no ocurre, no hay ninguna bolsa, por ejemplo, que esté midiendo el impacto ambiental o el impacto social que están teniendo la forma de operar de las distintas empresas. Una vez que, y por lo tanto, los incentivos que existen para que estas empresas incorporen variables de impacto ambiental y de impacto social en su trabajo son muy limitados. Entonces hay una necesidad de cambiar el sistema para que esos incentivos existan para moverse en la dirección correcta. Y esto implica, obviamente, el que la gente, aquellos que van a ser los que van a estar manejando estas empresas en el futuro, hayan cambios en la educación para que los valores, si tú haces encuestas, que hay encuestas sobre los valores que la gente está teniendo, que los nuevos MBAs, los nuevos profesionales que van a estar trabajando en la empresa, sus valores son valores muy alineados. Hoy en día la generación, los millennials, los valores son muy alineados con una mirada de desarrollo sostenible. Pero el sistema no les permite tomar decisiones y visualizar opciones que estén alineadas con esos valores. Entonces esto necesita un cambio en la malla curricular, efectivamente, pero esto también tiene que traducirse en cambios sistémicos, para que estas opciones y tomas de decisiones sean visibles y sean transparentes. Me preguntan cómo lograr acciones con enfoque de integralidad en forma sostenible, si solo abordamos algunos ejes por sus sinergias o hay varias fuentes con acciones o medias que solo abordar un frente con acciones fuertes. ¿Cuál sería la forma adecuada? Lo importante, cada país, incluso dentro de cada país, cada subregión, cada área, van a tener desafíos que son particulares, desafíos de desarrollo que son particulares y son importantes. Entonces, primero hay que entender cuál es el desafío de desarrollo que está enfrentando el país. Y el desafío de desarrollo no lo podemos entender como el desafío de desarrollo de Chile, digo Chile porque yo soy chileno, es el ODS 1. No, el objetivo de desarrollo es eliminar las desigualdades en la región tanto, o eliminar el hambre, eliminar la malnutrición crónica infantil en esta región. Ese es el desafío de desarrollo.
y entendiendo ese objetivo como un desafío de desarrollo que va a ser el prioritario en mi país, y los distintos países expresan esto a través de sus programas de desarrollo, generalmente alineados con los ciclos de gobierno, los cuales dicen, bueno, durante los próximos 4 o 5 años, o 6 años, lo que dure la administración en el país, las principales prioridades van a ser a nivel nacional: pobreza, educación, paz, por dar un ejemplo. Segundo, entonces eso te muestra, pero el problema entonces va a ser, ok, entonces el problema de educación se lo voy a dejar solo al Ministerio de Educación, o lo vamos a entender como un desafío global en los cuales entendemos cómo se integran, cómo estamos educando para el empleo, con los desafíos futuros del país, con una visión de futuro del país. Por ejemplo, si yo quiero diversificar la economía de mi país, entonces entendiendo esto, el vínculo con el empleo, con la productividad, con el crecimiento del país, entonces, ¿qué tipo de profesionales necesito para lograr esta diversificación? Y esto me toca si yo quiero diversificar la economía de mi país, por ejemplo, cómo tienen que ser las políticas migratorias que estoy teniendo en el país para poder también capturar o no perder aquellos profesionales que necesito para los cambios que estoy promulgando. Entonces, hay que entender el desafío de desarrollo y, entendiendo eso, ocupar una mirada integral y un análisis multidimensional para poder entonces tener las respuestas que van a tocar distintos aspectos de la mirada sostenible, y que a la larga lo que me va a permitir es no tener solo ganancias de corto plazo, es decir, por ejemplo, una ganancia a través para reducir la pobreza a través de un sistema de transferencia, pero que no sean sostenibles en el tiempo. Bueno, con esto se nos acaba el tiempo. Les agradezco a todos su participación hoy en día. Los conmino a hacer las tareas que están en cada uno de los módulos, y como les digo, vamos a responder las preguntas que quedan pendientes. Vamos a postear las preguntas que me quedan pendientes. Muchísimas gracias y hasta luego. Que tengan un buen fin de semana. Y que gane el mejor en el partido del sábado y del domingo. Hasta luego.